Hola queridos, esta semana les quiero hablar, preparando tal vez un poco la semana que viene, porque Plutón es el que va a empezar a retrogradar, ¿ok? Entonces Plutón está en Acuario, ya de este año, digamos, ha estado en Acuario. Plutón, tenemos que recordar que es un signo que va lento, es un signo que se tarda como 14 años más o menos es un planeta, perdón, es un planeta que va lento y que se queda como unos 14 años en cada signo, a veces 14, a veces 16. Obviamente todo depende mucho de la órbita de ellos y de nosotros, entonces los planetas no siempre van como tan lineal, sobre todo el Plutón, que es el que está más lejos de los que conocemos. Entonces, las transformaciones de Plutón son transformaciones como pausadas, pero drásticas, ¿ok? Son bastante continuas, o sea, son así como que poco a poco voy cambiando todo, cada vez que pasa por un signo, va cambiando todo, pero lo cambia todo muy definitivamente. Plutón, obviamente para estar en Acuario, el último tránsito de Plutón fue por Capricornio, y hubo ahí mucho de, fíjense, como que la estructura social tradicional, que es Capricornio, Capricornio también rige las figuras de autoridad, han pasado como mucho cuestionamiento, ¿ok? Como por ejemplo, yo siento que por ejemplo una de las cosas es como que ya la familia, no en todos lados, pero digamos, se ha perdido un poco esa estructura tradicional de familia, papá, mamá, hijos, como que esa parte. Eso puede ser, o sea, es una de las cosas de Plutón en Capricornio. También un poco, y esto lo vivimos mucho en la pandemia, que inició, digamos, con una gran conjunción con Plutón en Capricornio, un poco el cuestionamiento del jefe o del padre o de la figura de autoridad. O sea, nosotros es como el cuestionamiento de la jerarquía tradicional, lo que vivimos un poco con ese Plutón en Capricornio. Y esa transformación de ya yo no voy a seguir a una persona que me diga todo lo que yo tengo que hacer o cómo vivir. Y hay mucho más esa tendencia, que es lo que estamos viviendo ahora, hacia la horizontalidad, que es más Acuario. Por eso dicen la era de Acuario. Entonces, claro, todo ese cuestionamiento de la jerarquía tradicional del jefe, del padre, incluso cuestionamientos personales de, capaz mi papá no sabía todo. No lo que pasa con todos los niños o en la adolescencia, sino en general, como en la estructura familiar. O lo otro, que es lo que le decía de la pandemia, capaz el presidente no sabe muy bien lo que está haciendo. Fíjense que vivimos un momento en el que hubo incluso muchos errores o aciertos, pero no fue lineal lo que ocurría, porque era una situación como nueva, era una situación que no se había vivido antes. Entonces, claro, ese liderazgo tal vez más tradicional del jefe, el presidente, hacemos todo lo que dice, de repente era como, pero este tipo realmente sabe lo que está haciendo. Y eso fue un poco ese Plutón en Capricornio, últimos grados ya, como de cuestionamiento a la jerarquía, a la autoridad. Y claro, aquí también le metemos mucho el tema generacional. Hay muchos, fíjense, bueno, yo soy millennial, early millennial, pero hay también mucho ese trabajo, esos videos, etcétera, de cómo las generaciones más jóvenes respetan mucho menos o se ciñen mucho menos, porque no es irrespeto, es como que se ciñen menos a la estructura tradicional, a la jerarquía, al jefe, al trabajo y todo eso. O sea, hay una visión distinta del trabajo. Todo eso son herencias de Plutón en Capricornio, que va a cuestionar esa estructura tradicional, que va a cuestionar ese jefe tal vez fuerte, tal vez así como rígido, aquí se hace lo que yo digo, y hay un momento como, ya va, pero si yo sé mejor de esto, o yo sé más de esto, o esa idea me gusta más, porque tenemos que hacer lo que tú dices. Entonces viene un poco esa energía de estructuras menos jerárquicas, y no es como uno sabe todo, sino como, hey, vamos a trabajar en conjunto lo que cada uno sabe, que es ese paso de Plutón a Acuario. Otra cosa importante, y porque también este tema de poder es interesante, y no solamente por Capricornio, que es jerárquico y que es el signo del padre y del jefe, sino que también es importante por Plutón, porque Plutón, y esto es clave para entender esta energía, Plutón rige el poder. Una de las cosas que tiene Plutón y Escorpio es que rigen, hay mucha conexión con el poder, hay muchas formas de poder. Por ejemplo, Leo también es un signo muy relacionado al poder, y hay muchos líderes que son Leo, pero es más ese líder visible. Es ese fuego de Leo, el sol. Aquí yo me veo, yo soy el que da calor, el que da sabiduría, el que da energía,
y conecto con esa energía de transmitir tal vez una idea por encima de ser poderoso tras bambalinas. La energía de Escorpio y de Plutón es la energía del poder que no se muestra tanto. Se sabe, está ahí. Y de hecho eso pasa mucho a las personas de Escorpio. Yo soy Escorpio y de hecho a veces como que me pasa que no, que tú, y me llaman y me dicen, y yo como, pero yo no sé nada de esto. Escorpio de alguna manera y Plutón más es ese poder que no es el poder más tan obvio, es un poder un poco oculto. Viene del plutonio. La energía nuclear es muy escorpiana y es muy plutoniana, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una energía de algo muy pequeño, hay mucho poder. Otra visión de esta energía plutoniana fue también la pandemia, un virus, los virus, las pandemias, o sea, un virus, algo tan pequeño que tiene tanto poder. Entonces hay mucho de eso. Entonces, claro, cuando uno está Acuario, aquí yo tenía unas notitas, vamos a ver si las veo. Tenía 3 puntos importantes. Primero, cuando lo uno Acuario, ¿qué pasa? Es un poco el poder, primero del pensamiento, el poder de las ideas, porque Acuario rige la mente. La frase de Acuario es yo sé. Entonces es el poder de saber. Y a esto le potencia mucho Urano en Géminis, que también Urano es como el revolucionario, es el loquito, el que nos hace salirnos de la caja. Entonces tengo por un lado al poderoso Plutón que transforma las cosas en Acuario, que es un signo social, que es un signo de ideas, que es un signo mental, y Urano entrando en Géminis durante 7 años, que es un signo de conexión, que es un signo de comunicación. Es como demasiado fuerte la cosa de, aquí va a haber una revolución fuerte de cómo el poder se transforma en algo que se conecta con el saber algo, con el conectar con el otro, con la comunicación, con las ideas, más que con lo material. Que además estamos viniendo de un Plutón que estaba en Capricornio, que es un signo de tierra, material, y Urano estaba en Tauro, que es un signo de tierra. Entonces estamos pasando como de una energía de lo tangible a una energía de lo intangible, con todo lo que eso implica. Entonces está el poder de la conexión, el poder del saber, el poder de la intelectualidad, de saber cosas. Entonces por eso también Plutón es tan interesante, porque posiblemente lo que vamos a vivir por los próximos años es un poco ese cambio de qué es lo que es poderoso. Antes de poderoso tenía que ver con ese cargo, con ese tema capricorniano, con esa como que jerarquía, y ahorita es como, no, el más poderoso es el que conecta más, es el que sabe más estar con los demás, es el que sabe más transmitir una idea. No solamente entenderla, sino hacer que la misma idea se riegue de alguna forma, ¿ok? Que obviamente aquí entra mucho el tema de redes sociales. Estaba viendo el otro día un podcast que estaba viendo que decía redes sociales no es conexión, es comunicación. Me pareció muy interesante porque al final yo puedo estar en todas las redes sociales y tener 300.000 seguidores y no estoy conectado, lo que estoy es comunicándome. Entonces eso también me pareció interesante y creo que va un poco de la mano de esto. Entonces bueno, de las 3 cosas que vi de Plutón en Acuario y que ahorita que va a empezar a retrogradar, como que vamos a empezar a revisar cosas. Voy a cerrar con esto. Bueno, no, mejor. Claro, obviamente hay que entender en qué casa de nuestra carta ocurre. Esto lo voy a hablar en el café del domingo próximo. Pero sí es importante también entender que donde esté en nuestra carta astral, esté retrogradando Acuario, que es Plutón en Acuario, que es los primeros grados de Acuario, es un poco donde voy a sentir más fuerte como esta revisión de aquí hay algo que tengo que volver a pensar, como que repensar, reaprender o desaprender, esa palabra a mí me encanta, desaprender y entonces aprender. ¿Por qué? Porque yo sé, Acuario yo sé, entonces algo que yo creo que sé, resulta que tiene otras aristas y ahí es donde está la revisión de Plutón. Los 3 puntos que tenía uno era, el primero, el poder colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, poder colectivo o poder social o poder intelectual es un poco esta revisión de qué es poderoso realmente. Y fíjense también qué importante, aquí me viene mucho a la mente Trump, que obviamente es como una gran demostración, él es Géminis, por cierto, ascendente Leo, es Géminis ascendente Leo. Él demuestra mucho este tema de poder a través de la comunicación, ¿no? Géminis, al fin, da una noticia y luego la echa para atrás, entonces va y los mercados van cambiando. Es un poco, yo siento que eso es un ejemplo de lo que es el poder colectivo o el poder desde la comunicación y desde el pensamiento. Pero lo importante o lo interesante, el poder colectivo de Plutón en Acuario, me refiero a que es como que después de tal vez este tránsito
tan largo que vamos a ver durante los próximos años de Plutón en Acuario, es entender el poder que tiene de verdad la masa por encima del individuo. Y fíjense además qué interesante que esto está ocurriendo. O sea, es como que ninguno tacha al otro, porque esto además está ocurriendo cuando toda la energía del principio de año fue en Aries, que es el yo soy. Entonces aquí, fíjense como esa dualidad de entender desde mi individualidad cómo eso contribuye en el colectivo. Y cómo además está eso que yo tengo que entregar como individuo a el todo. Eso es lo que dicen, a formar parte de algo. ¿Ok? Y claro, nos recuerda mucho al tema de la autenticidad y la genuinidad. ¿Ok? Me estoy yendo un poquito por la rama, pero el punto es que la mejor forma de formar parte de un colectivo poderoso es siendo yo. Porque si yo trato de ser como el otro, entonces estoy como duplicando talentos, ¿no? O sea, si yo hago lo que tú haces, somos dos haciendo lo mismo. Y hay huecos en lo que tiene que hacerse. Entonces, no, a pesar de que se puede haber contradictorios, no lo son. Es entender que es mucho más poderoso el poder colectivo que el poder individual, pero al mismo tiempo que yo tengo que vivir desde mi individualidad para que ese poder colectivo realmente sea poderoso. ¿Por qué? Porque mi rol no lo puede hacer otro, lo tengo que hacer yo. Entonces, ahí es donde está mucho esa conexión con mi talento y con lo que yo hago bien, naturalmente, porque eso es lo que el colectivo necesita. Entonces, al ser fiel a mí, también soy fiel al colectivo. Al buscar mi bien personal, porque hago lo que me gusta, porque hago lo que sé hacer bien, también le doy un bien al colectivo. Entonces, ahí es donde está esa unión de esas dos energías. Pero vamos a estar viendo mucho, y espero que sea pronto, porque lo necesitamos, este tema del poder colectivo, de que hacemos más cuando estamos unidos. Yo siento que va a tener que ver con las guerras, yo siento que va a tener que ver con protestas, porque bueno, al final es un año con mucha energía Aries, entonces sería bien ingenuo pensar que no van a haber protestas y que no va a haber movimiento social, sobre todo con todo esto que les estoy diciendo de Plutón, ¿no? Pero es necesario, entonces es como entender un poco lo que les decía, cuál es nuestro rol dentro de ese grupo, y al mismo tiempo esa fidelidad a nosotros es fidelidad al grupo, y aceptar el cambio, aceptar que sí tengo poder cuando soy yo y además cuando conecto con el otro, las dos cosas, ¿ok? Y tener cuidado, yo creo que también tenemos un poquito a veces la trampa, tal vez sobre todo lo veo en las mujeres, pero tal vez es por mi experiencia personal, como, yo hago todo, yo soy buena en todo, yo todo, no. Ahí es donde también está esa energía en Aries de decir, yo hago lo que yo hago bien, usted hace lo que usted hace bien, y entre los dos vamos, porque ese es el verdadero poder de la conexión, ¿ok? El poder individual es otra energía. Eso es por un lado. Entonces, lo otro es la disrupción del sistema social. Bueno, aquí entra toda la energía que quieran y que hemos vivido y que, por ejemplo, hace poco hubo el juicio a Facebook, a esta gente de Meta, y ganó, la primera persona que ganó contra estas empresas es que dijo que le habían generado una adicción. Entonces, fíjense que volvemos al tema del individuo y el colectivo, esa energía de un individuo que puede generar algo en el poderoso, esa ruptura del poder tradicional, que tú eres el megapoderoso, entonces me vas a aplastar, y aquí es como, tal vez no me vas a aplastar. Pero también está un poco ese cambio de la forma en que la información se mueve, o las ideas se mueven, ¿ok? Una persona, un individuo, en cualquier lugar, puede llegar a tener cuántos seguidores, puede llegar a alcanzar a cuántas personas, digamos, y todo a través de una plataforma tecnológica, que Acuario también rige la tecnología, que hace que todo sea como, esos 6 grados de separación son ahora como que uno, o sea, como que ya yo puedo conectar realmente de manera distinta con tantas ideas, con tantas personas, con tantos grupos, digamos, que ni siquiera tengo que estar físicamente en el mismo lugar. Entonces, aquí esta disrupción del sistema social es otra de las cosas que trae Plutón en Acuario. Tampoco tenemos mucha idea de cómo va a ser. Tenemos como que, bueno, esperar y ver, pero ya es algo que está ocurriendo y obviamente una vez más es como yo, como individuo, como persona o como líder de alguna cosa, me atrevo a pensar fuera de la caja de la que vine, de la que estoy, porque además el Nodo Norte va a Acuario. Entonces este es un año muy Acuario. Nodo Norte es donde van a ocurrir los eclipses y en julio pasa Acuario. Y ese Nodo Norte es el que nos está empujando como aquí hay una lección. Entonces está Plutón en Acuario y el Nodo Norte también en Acuario. Entonces es como, ya, aquí hay una lección importante de cómo conecto, cómo mis ideas influyen, cómo pienso. Ese yo sé, y también este es un año por eso de romper muchas creencias, porque ese yo sé
es como, sí, pero sabes, lo que sabes hoy no es lo que sabes mañana y no es lo que vas a saber pasado mañana, o lo que sabes en donde estás no es lo que vas a saber en otro lugar, o lo que sabes en este trabajo no es lo que vas a saber en otro trabajo. Es como que si lo tomamos en la vibración alta, esa píldora de humildad, de entender lo poco que sé y que eso está bien, eso no me define. Y un poco entonces hacernos más abiertos a la información nueva, esa disrupción de lo que sé y disrupción social de que hay una forma distinta de conectar. También yo siento, y a veces tal vez hablo desde mi propia forma de ser, que bueno, es un poco lo que tengo que también romper, porque yo siento que hay muchas barreras sociales rotas, como que ya, por ejemplo, de las relaciones, lo que decía un poco del hogar tradicional, las relaciones tradicionales. Yo siento que vamos a ver mucho más de eso todavía, y todavía hay muchos lugares en donde falta la apertura mental de aceptar las cosas sencillamente como son. Es como soltar el control del deber ser. Y eso yo siento que es una de las cosas más bonitas que nos va a traer Plutón en Acuario. Es como ya, todo va, de verdad, todo es posible. Hay gente que dirá, no, qué horrible. Y yo digo, bueno, bendición, porque el que vive separado, el que vive diferente, la pasa muy mal. Somos todavía animales de tribu, ¿ok? Entonces no pertenecer, la no pertenencia, esto es una energía súper acuariana, el pertenecer, el no pertenecer, nos genera mucho dolor, nos genera mucha soledad y mucha vergüenza, ¿no? Shame, ¿no? De sentirnos avergonzados de quién somos. Y yo creo que aquí Plutón en Acuario nos puede traer tal vez algo también difícil, pero luego se va liberando. Es un poco ese poder o esa relación de que hay espacio para todo. Y eso puede ser un poco esa disrupción social. Probablemente se ponga peor y luego se normalice. Cuidado, ¿no? Porque aquí hay como esos pics, digamos, del cambio. Pero es un poco esa apertura hay una disrupción de lo que es la estructura social. Yo lo considero bueno, como les digo, porque tal vez es fácil hablar desde el que encaja, pero es muy difícil el que no encaja. Y cada vez más, a medida que nosotros evolucionamos como humanidad, ojalá cada vez encajemos menos. Porque ahí es donde estamos atreviéndonos a ser nosotros. O sea, ahí es donde les digo que estamos aceptando nuestro rol. Ya no todos van a ser contadores, todos van a ser abogados, todos van a ser ingenieros. No, ahora yo voy a hacer lo que yo hago bien, y tú vas a hacer lo que tú haces bien, y tú eres desarrollador de otra cosa, y tú eres artista, y tú eres... Esa diversidad es lo que nos hace fuertes como tribu. Pero si nosotros matamos la diversidad, somos débiles como humanidad o como tribu, ¿sí? Entonces, a medida que la diversidad la aceptemos, somos fuertes como humanidad, ¿verdad? Porque cada quien se puede especializar en algo y nos hace diversos. Entonces la diversidad es súper necesaria. Y ahí es donde siento que va Plutón en Acuario también. Y finalmente, esta es la que más me gusta, reprogramación mental o lo de desaprender, ¿ok? Si Urano revoluciona, Plutón destruye para construir. Plutón es literalmente así como voy a construir un edificio y necesito poner el terreno plano para que el edificio luego no se caiga. Y está en el signo de Acuario, que es el signo social, que es el signo del yo sé. Entonces, todo lo que sé se tiene que destruir. Y esa es la reprogramación. Y lo que más difícil nos cuesta no es la idea nueva, es soltar la idea vieja, porque nos da seguridad. Y acuérdense que nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Y por eso crea historias. Crea historias donde yo soy siempre el bueno. Yo nunca soy el villano. Ese es mi cerebro protegiéndome y diciéndome, no, tú fuiste el bueno, el otro fue el que te hizo el daño. Entonces, cuando observamos eso, cuando entendemos eso, entendemos cuántas historias tiene nuestro cerebro, ese yo sé de Acuario, que nos están protegiendo, que no son verdad. Entonces, esta reprogramación mental, que además, fíjense que va a pasar de manera colectiva, porque eso no lo estoy viendo yo, esto lo estamos viendo todo el mundo. Todos estamos viviendo una reprogramación mental, una caída, una ruptura de lo que es verdad, de lo que yo sé, de lo que sabemos. ¿Qué va a pasar? Que ya está pasando. Esto no... Estamos a abril y ahora, o sea, y las noticias que han habido, ¿no? Entonces, esa reprogramación mental va a pasar primero porque se nos destruyan ciertos pilares de lo que nosotros consideramos seguro, real, cierto, verdad. Esto es verdad. Esto es inquebrantable. No lo va a hacer. Y es a nivel intelectual. Entonces, tal vez no se vea, no estoy diciendo como que no se va a dejar de existir un país, algo así más terrenal, ¿no? Quiero como salirme de eso.
es una verdad, es algo cierto, es algo que yo tenía como una certeza, o varias cosas que tenía como certeza, se van a romper. Entonces, esa reprogramación mental tal vez es lo más importante que nos va a dar Plutón en Acuario. Viene retrógrado hasta octubre, o sea, de mayo a octubre, Plutón va a retrogradar en Acuario. No es un sacudón, no es una cachetada, es muchas cosas, una tras otra, que me van tumbando verdades y me van tumbando certezas. Entonces, ¿cómo sobrevivo a esto? Flexibilizando lo que yo siento que sé. Y también dándole la importancia que tiene que tener a mi mente. Es decir, lo hablaba ayer con una persona y decía, el problema no es la situación, es tus expectativas de la situación. Porque cuántas veces no vemos la vida de otro y decimos, ¡ah! Esa es la vida que yo quiero. Y luego hablamos con la persona y está torturado por algo. Y otros nos ven a nosotros y dicen, ay, pero tú tienes todo lo que yo quiero. O sea, es como que fácil se ve todo y que difícil es vivirlo. Entonces, el trabajo aquí real es sobre las expectativas que tenemos nosotros de nosotros mismos, las expectativas que tenemos nosotros de la vida, las expectativas que tenemos nosotros de lo que es el mundo y de lo que queremos hacer y de dónde estamos y del contexto. Ese trabajo en esas expectativas es lo que nos va a dar el siguiente paso en la evolución y en el crecimiento. Y bueno, ya en muchos años entrará Plutón en Piscis. No me quiero ni imaginar las cosas que vamos a vivir a nivel espiritual. Pero el primer trabajo, lo que nos tiene que dejar Plutón en Acuario, primero es eso, entender desde la humildad que no sé todo, entender que siempre hay información nueva, entender que hay formas distintas de conectar, distintas a las que ya conozco, y entender que soy más poderoso. No se trata, o sea, la individualidad es poderosa desde la genuinidad y desde que esa genuinidad yo forme parte de un grupo, no forzándolo, no siendo desleal a mí, sino siendo leal a mí. Ser leal a mí es ser leal al grupo, porque le doy lo mejor que tengo. Y si hay un grupo en el que no encajo, entonces ese no es mi grupo, y eso está bien. Hay un sitio para todo el mundo y tenemos que encontrar ese sitio, ¿ok? Pero tenemos que encontrarlo primero siendo fiel a lo que nosotros somos, porque si no vamos a creer que encajamos y no encajamos, estamos forzando, estamos adaptándonos. Entonces la adaptación tiene que tener un límite. Entonces, pastilla de humildad con este Plutón retrógrado en Acuario, apertura mental, apertura de conexiones, apertura de ideas y entender también el poder que tenemos como conjunto, como parte de algo, ¿ok? Y también un poquito, me voy a meter un poquito incluso en temas como de liderazgo. Hay una frase que a mí me encanta, de verdad que no me la sé de memoria, pero la voy a parafrasear, que claro, a veces creemos que la adultez, el ser humano es un ser sociable. Entonces decimos, la adultez es hacer lo que yo quiero. Eso está incompleto, porque como somos parte de una raza social, la verdadera adultez es cuando yo puedo hacerme responsable de otro. Porque los adultos, piensan en una tribu, los adultos cuidan a los niños o a los viejos, ¿no? Entonces, cuando yo me hago responsable del otro, es ese mayor brillo, ese sol, ese Leo, esa es la mayor punto de adultez en una sociedad, en una raza, en una especie social. No la individualidad, no el yo hago lo que me da la gana. Eso es rebeldía, eso es exactamente lo contrario. Porque si yo hago lo que yo quiero y eso deteriora a la sociedad, estoy yendo en contra, estoy siendo muy infantil y muy irresponsable. Entonces la responsabilidad del otro es parte de la adultez del ser humano por ser un ser social. Entonces, aquí también hay un tema de la conexión de la responsabilidad del otro, y ahí es donde tal vez entra el pelito de la adaptación. Lealtad a mí, pero desde la adaptación de qué, de que yo no voy a dañar al otro, o a deteriorar el contexto, o a deteriorar a la familia, o a deteriorar a la oficina, por mi tema personal, por mi necedad personal. Y ahí también está la sabiduría de, si yo no encajo en un sitio, es mejor irme de ese sitio y buscar un sitio en el que sí encaje, ¿sí? Eso es madurez también. Entonces, no se trata de dañar al otro y de ser yo como me da la gana. Se trata más bien de ser yo desde la lealtad a mí y aportar lo mejor que puedo dar cuando eso beneficia al grupo. Y que tal vez tengo que elegir ciertos grupos o tengo que elegir el grupo en el que puedo dar cada uno de mis talentos, porque nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces tal vez para mi familia soy algo, para mi oficina soy el divertido, para mi oficina soy el responsable, mi familia soy el responsable, y para mi pareja soy una mezcla de los dos, ¿verdad? O tal vez en mi familia cuido y en cambio mi pareja me cuida un poco más a mí y yo le doy otra cosa.
es un poco entender las distintas capas que tenemos. No tenemos una sola capa. Y eso también es un poco trabajar con esa autenticidad de Aries y con esa conexión que necesitamos de Acuario. Voy a ir rapidito, igual lo voy a hablar en el live del domingo que viene, pero voy a ir rapidito por signo, a ver, o por casa, ¿ok? Búsquense más bien su carta astral, primeros grados de Acuario, y ahí es donde Plutón está ahorita, y está en el grado 5, y donde va a retrogradar hasta octubre. Y ahí es un poco donde está ese cambio mental. Si te pasa en la casa 1, si Plutón retrograda en tu casa 1, en Acuario, es decir, tienes ascendente Acuario, probablemente, tal vez no exacto, hay mucha revisión de quién eres tú, quién soy yo, qué quiero hacer. Tú tal vez vas a tener mucho ese tema como de, no me siento bien en donde estoy, siento que no encajo. Y también hay mucho de tu poder personal, ¿ok? Tal vez has entregado mucho poder, eso puede pasar ascendente Acuario. Has entregado mucho poder a otra persona o a un grupo o a una familia, un hogar, un trabajo y tienes que reclamar tu poder. Si Plutón va a retrogradar en tu casa 2, importante mucho trabajo en valor propio, autoestima. Posiblemente te has metido en situaciones en el que no te pagan suficiente, no te prestan la atención que quieres, no te sientes valorado, pero tú te metiste en esa situación. Entonces la retrogradación de Plutón en tu casa 2, si ocurre ahí, es una revisión de cómo tú estás entregando valor y revisión de tus finanzas, ¿ok? Revisa tus finanzas porque también estamos hablando de poder. Empodérate un poco, ve cómo puedes cambiar la forma en que recibes recursos o cómo los administras, ¿ok? Y recursos también personales, tu atención, tu tiempo, tu amor, cómo das tu amor y el amor que recibes. Si Plutón va a retrogradar en tu casa 3, tema importante, pueden haber temas de hermanos, ¿sí? Tal vez hacerte cargo de un hermano o pedir ayuda a un hermano, ¿sí? O vecino, comunicación, conversaciones, ¿qué no estás diciendo? Y sobre todo el poder de lo que dices aquí. Si es en casa 3, revisa mucho el poder de las palabras. Y también ten cuidado con la manipulación. Si Plutón retrograda en tu casa 3, ten mucho cuidado con la manipulación. Siento que aquí hay mucha revisión de eso, de cómo estás usando tus palabras y de cómo lo que quieres lograr del otro, porque está ese tema de poder de Plutón. Ten cuidado. No es lo mismo, acuérdate que persuasión no es lo mismo que manipulación. Busca la diferencia, pero en persuasión los dos salen beneficiados. En manipulación generalmente uno solo sale beneficiado. Entonces cuidado con eso. Si Plutón retrograda en tu casa 4 de tu carta astral, temas de familia, temas de hogar, puede haber un cambio de poder dentro del hogar. Tal vez alguien pierde el trabajo, entonces el otro se siente más empoderado. Pueden haber temas con... Sí, puede ser que tal vez empieces a vivir con tus padres o algo así. Hay como cambio en las dinámicas de poder en el hogar. Cuidado que no sean negativas, claramente, que no sean tóxicas. Pero te va a conectar mucho con una nueva forma de pensar. Y es como que vas a entender algo de tu familia y de tu hogar. ¿Ok? En esa retrogradación de Plutón, si cae en tu casa 4. Un patrón familiar, tal vez de tu papá, de tu mamá, o de cómo era tu hogar, algo se empieza a repetir y tú dices, esto es lo que yo viví, y entonces te da esa oportunidad de actuar ahora desde el adulto y resolver, trabajar. Si Plutón retrograda en tu casa 5, bueno, todo lo que gestas, todo lo que generas, temas con hijos, temas incluso de los tu hijo está creciendo, ya tienes como que soltarlo. También pueden haber temas de gestación de proyectos. Como digo, la casa 5 es la creatividad, entonces de repente es como lanzas algo, algún proyecto, algún emprendimiento, lanzas algo al mundo, pero es ese cambio, digamos, en dinámicas de creatividad y de lo que creas y de lo que entregas al mundo, ¿ok? Plutón retrogradando en tu casa 5. Si Plutón retrograda en tu casa 6, bueno, atención a la salud, no me gusta como que ser alarmista ni nada, pero Plutón es potente, entonces puede que te estés así como que haciendo revisar temas de salud. Si eres mujer, es temas tal vez ginecológicos, ¿ok? Solo estar atento, no estoy diciendo que te vas a enfermar, pero estar atento, o sea, como que hacerte tus chequeos, hacerte tu cosa toda ahí bien revisada. También pueden haber cambios laborales, si Plutón te retrograda en tu casa 6. Pero sobre todo, es un poco esa energía de entender del poder que tiene tu atención. Ok, si Plutón retrograda en tu casa 6, es que cómo estás utilizando
tu atención, las horas, lo que le prestas atención. Porque acuérdate que lo que le damos energía es lo que crece. Entonces, si le estás dando energía a lo malo, al problema, a la queja, eso crece. Si en cambio le das energía a lo positivo, aunque suene tonto, a lo positivo, a lo bonito, al bienestar tuyo, a la salud, a sentirte bien, a cuidarte, empieza también a crecer tu sensación de bienestar. Y eso también pasa en el trabajo. Si tú estás en la oficina y solo estás en el chisme, estás en la queja, eso crece. Si en cambio te enfocas en el trabajo y sueltas un poquito la conexión con la queja, la conexión con ver lo negativo, entonces crece lo bueno. Entonces atención a que le das atención, valga la redundancia. Plutón, si retrograda Plutón en tu casa 7, temas de pareja, temas de relaciones, temas de equilibrio, dónde estás desequilibrado. Puede haber discusiones y puede haber un poquito jueguitos de poder con personas. Acuérdate que la casa 7 es las relaciones que son así, no así ni así, o no deberían ser así. Pareja, socio, cliente, un poquito ese tema de cómo estás en tus relaciones, que deberían ser equilibradas. Pueden haber decisiones también, ¿ok? Decisiones probablemente en conjunto, pero decisiones de búsqueda de equilibrio tal vez en cierta situación, en casa 7. Casa 8, Plutón, si Plutón retrograda en tu casa 8, obviamente es un poquito intenso, pueden haber emociones fuertes, puede haber un poquito esa sensación de miedo, soledad. Es como un recuerdo de tal vez algo que no has terminado de sanar, porque la casa 8 al final es lo que tenemos que sanar. Entonces, Plutón retrogrado en tu casa 8, si tienes Acuario ahí, que significaría ascendente Cáncer, creo, ¿sí? Revisa qué herida no has tratado, qué trauma, qué miedo has estado como evadiendo. Es un poco el trabajo de la sombra. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la intimidad, ¿okay? Miedo al compromiso, ese tipo de cosas. Entonces, atención ahí si ocurre en tu casa 8, porque es un trabajo bien emocional. Si Plutón retrograda en tu casa 9, bueno, hay mucho, puede haber revisión si estás en un proceso legal o en un proceso como de visa internacional, puede haber como esa revisión de papeles, cosas que tengas que entregar de alguna manera. Y tal vez en octubre entonces Plutón se despega, ¿no? Y entonces termina de salirte lo que necesitabas. Pero también hay mucho a nivel más emocional, como de si realmente quieres estar donde estás o si quieres moverte, ¿ok? Entonces, si Plutón se retrograda en tu casa 9, hay como una cierta necesidad de expansión, de crecimiento, de salir de donde estás. Y si te sientes incómodo donde estás o te da miedo salir de ahí, es un poco esa revisión de recordar tu poder y que estés donde estés, tú eres poderoso por ser tú, no por el lugar en el que estás, ¿ok? Entonces conectar un poco con esa situación de expansión, de crecimiento. Pueden haber viajes o pueden haber proyectos para viajar o para mudarte. Plutón retrogrado en tu casa 10, bueno, mucho enfrentamiento en la cara con figuras de autoridad, con el tema jerárquico, esto del jefe, esto del padre. Puede haber choque o en general revisión, o también puede ser que tú estás evadiendo una responsabilidad. Si Plutón va a retrogradar en tu casa 10, tú estás evadiendo una responsabilidad y te toca ponerle la cara, enfrentar esa responsabilidad y decir, ya, me hago cargo, ¿ok? Porque tal vez estás en una situación y tú dices, este lo está haciendo todo mal, este jefe, o mi papá siempre que dice las cosas que no son, y es como, bueno, tal vez es el llamado a que tú empieces a tomar poder, ¿ok? Entonces está esa energía. Y tal vez también empieces a cuestionar a una figura que tú tal vez de alguna manera admirabas y te das cuenta como, esto como que no es lo que yo en este momento veo como un buen liderazgo. Si Plutón retrograda en tu casa 11, bueno, mucha desconexión tal vez con ciertas personas, con ciertas ideas que de alguna manera en algún momento conectaste. Y dices, esto era yo, esta es mi gente, y de repente dices, no es mi gente ya. Y puede haber como una renovación de tu círculo, y sobre todo de las ideas, de cómo piensas, ¿no? Entonces tal vez es momento como de soltar viejos círculos, soltar viejas ideas y conectar con la nuevas personas, nueva conexión, nuevos grupos, nueva comunidad. Entonces permítete moverte. Y finalmente, si Plutón retrograda en tu casa 12, bueno, aquí hay una importante revisión, no tanto o no solo de el uso de tu energía como de lo tangible, sino más tal vez del uso de tu energía emocional.
donde todavía tú sientes como una culpa o una deuda, tal vez con un familiar o con tu grupo familiar o con un trabajo y tú dices, no, es que no me puedo ir. Esto probablemente es para ascendente Piscis. No me puedo ir, todavía tengo que ayudar, tengo que dar todo. O sea, como que hay un poco esa energía como un poco de culpa de no soltar algo o a alguien y probablemente es una evasión. ¿Ok? Y este Plutón retrogradando te va a decir, esta evasión te está costando tu poder, te está costando la energía que tú tienes para dedicarle a algo que tú quieres ver crecer, que tú quieres que de alguna manera crezca, o la persona incluso que tú quieres ser, y te estás restando energía en una excusa, porque te da miedo tal vez ese siguiente paso. ¿Ok? Entonces, acuérdense que Plutón es poder. Entonces, Plutón te está diciendo aquí, si ocurre en tu casa 12, como mira, tú estás ya para otra cosa, tú tienes una energía por entregar hacia otros lugares, e incluso esa energía que tal vez estás gastando, porque estás gastándola ya en una situación o en una persona, incluso usarla en ti y recuperarte y tener como más energía para el resto de las cosas que son más importantes, es incluso lo que te va a mostrar esto. Puede que entonces te sientas desgastado, exhausto, fatigado. ¿Por qué? Porque estás usando mal la energía. Entonces lo que te dice Plutón retrogradando en tu casa 12 es que hay algo que tienes que soltar, que te está quitando energía que necesitas para otra cosa. Y ahí es donde viene el cierre, porque tienes un cierre pendiente. Tienes que terminar de soltar para poder crecer, para poder retomar tu poder. ¿Ok? Bueno, chicos, con eso es esta especial de Plutón. Espero que lo disfruten. Como siempre me pueden escribir si quieren un prompt personalizado. Acuérdense que eso es un productico que está por ahí. Yo sé, yo los mando. Pueden hacer sus propios prompts. Pero si lo quieren así bien con bastante jugo, me pueden escribir solo por $10 ahí, digamos, pueden obtenerlo. Igual también si están inscritos o no en mi comunidad, en Astrolocos, eso todo está en el link en mi bio. Y ahí mando emails, mando prompts semanales y además una revisión del café de los domingos. Y bueno, nada, espero que sigamos hablando y espero que podamos aprovechar este Plutón con todo lo que nos trae, todo lo que nos da. Igual vamos a seguir hablando de él porque no es una energía que hay que dejar pasar, ¿ok? Seguimos contando.